parado. La ciudad es dominada por tres lomas que desde luego se ponían a tiro a la ciudad para cualquier cañón francés. Recordemos que en Zaragoza está el río Ebro, el río Huerva y esas tres lomas. Los franceses se acercan, eran unos 10.500. Toman posiciones en las tres lomas. Sitúan 38 cañones de sitio, 38 cañones de grueso calibre. Y en principio los generales franceses, ahí estaba Lefebvre, pues piensan que aquello no va a ser difícil, que la ciudad será tomada en pocas horas, en pocos días a lo sumo. Y no eran malos generales los franceses. De ahí estaba Verdier, por ejemplo. Hombres muy experimentados, hombres que habían luchado al lado de Napoleón en las grandes batallas. Por tanto, Zaragoza no iba a representar ningún problema. Zaragoza era una ciudad grande, con 8 puertas, una de ellas la del Portillo, de la que hablaremos ahora. Ahí estuvo Agustina. Y bueno, pues en principio una salva de cañones y un ataque de caballería sería suficiente para acabar con la resistencia zaragozana. Pero no contaban con el espíritu, con el alma de Aragón, y ese se encontraba concentrado en Zaragoza. El 15 de junio de 1808, un regimiento de caballería polaco lanza el primer ataque contra Zaragoza. Una embestida tremenda contra algunas de las puertas y reductos zaragozanos. Pero se encuentran con salvas de artillería y sobre todo con salvas de fusilería. La población civil y los pocos defensores militares, apenas se consiguió reunir en torno a los 2.000, 3.000 defensores militares, empiezan a rechazar las cargas de la caballería polaca. Los polacos, poco avezados en el combate, no dan crédito a lo que está ocurriendo. Hombres, mujeres, hasta niños, disparando, repeliendo ataques de la bien organizada caballería. Los franceses no dan crédito a lo que ha ocurrido. A todo esto, Palafox intenta atacar la retaguardia de los franceses. Reúne tropas y en Tudela se libra un combate, el 24 de junio de 1808. Los españoles sufren una derrota estrepitosa, dejando 600 muertos sobre el terreno. Los supervivientes, siempre con el espíritu de la sedición, planeando sobre todo, llegan a Zaragoza, se internan en ella y deciden resistir a ultranza, resistir a toda costa. Los combates se siguen sucediendo. Los franceses son repelidos una y otra vez. No contaban con esto, jamás se habían enfrentado a un combate igual. Siempre los ejércitos habían librado sus batallas en el campo abierto, pero nunca en una ciudad artillada y erizada hasta arriba de defensas. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Ni siquiera habían sometido a cerco a la ciudad. No se podía hablar de un sitio. Al final, el 1 de julio de 1808, se ordena un cañoneo generalizado sobre la ciudad de Zaragoza. Las salvas son estrepitosas. 1.200 obuses caen sobre Zaragoza. Eso pretenden que resienta el ánimo de los zaragozanos. Toda una noche de cañoneo, toda una noche de bombardeos. El 2 de julio, los franceses lanzan un ataque generalizado contra la ciudad. Los polacos arremeten contra las puertas de la ciudad. Allí se encuentran los defensores, y son muchos los que caen, pero no retroceden, aguantan. Muchas posiciones son dominadas cuando cae el último de los defensores. Mueren a decenas. Nos encontramos el 2 de julio en la puerta del Portillo. Allí una batería de cañones españoles intenta defenderse a duras penas. Los defensores van cayendo uno a uno. Cada cañón podía tener 7 u 8 defensores. En uno de estos cañones recién cargado habían caído todos. Pero aquí aparece la figura de Agustina Zaragoza, la que todos conocerían como Agustina de Aragón. Agustina era una joven de 22 años, nacida en Reus, en Cataluña, y que había llegado a la ciudad acompañando a su marido militar. En esa puerta del Portillo habían caído todos los defensores. El último artillero se encontraba agonizante, con la mecha encendida. Agustina recoge la mecha, prende el cañón y lanza el disparo contra la caballería polaca. Estos quedan estupefactos, rápidamente llegan nuevos defensores al Portillo y repelen la agresión. La noticia corre por todas las calles de la ciudad. Agustina ha entrado en la leyenda. Es la nueva heroína de la ciudad.
Los defensores aunan esfuerzos, aprenden a disparar sobre la marcha, aprenden a matar sobre la marcha. Los franceses siguen estupefactos. Napoleón se entera de la noticia, no puede soportar esa vergüenza y ordena someter a un sitio feroz a la ciudad. Las operaciones comienzan el 3 de julio. Se va a crear una línea de trincheras que se irá acercando progresivamente a la ciudad de Zaragoza. Los franceses comienzan a construir las trincheras. Se van acercando metro a metro, paso a paso. Los cañoneos siguen, los ataques, las incursiones. Mientras tanto van rapiñando los pueblos cercanos a Zaragoza. Los zaragozanos en una de estas talan todos los olivares que hay cerca de Zaragoza. 700 metros de olivares son talados para evitar que sirvan de refugio a los franceses. El 12 de julio de 1808 se completa el cerco a la ciudad de Zaragoza. Zaragoza queda aislada. Parece todo perdido. Las provisiones empiezan a escasear, las municiones también. El 20 de julio Palafox tiene que reprimir un intento de capitulación, un intento de sublevación contra él mismo para entregarse a los franceses. Muchos subversivos son recluidos en prisión. Por fin, el 1 de agosto, Napoleón está muy enojado. Envía nuevos refuerzos a los franceses. Ya son más de 15.000 los que rodean Zaragoza. El 2 de agosto se lanza un nuevo ataque generalizado contra Zaragoza. Y nuevamente es repelido, aunque el 40% de la ciudad es capturado. Zaragoza había sufrido muchos avatares. Por ejemplo, el 27-28 de junio había estallado el polvorín, destruyendo casi la totalidad del barrio de la Magdalena. Pero aún así los zaragozanos seguían resistiendo. A esto llegan las noticias de la derrota francesa en Bailén. Parece que José Bonaparte, el rey francés, el hermano de Napoleón, tiene que huir de Madrid. Eso es al menos la noticia que llega al cerco de Zaragoza. Las noticias hablan de una seria reprimenda en Bailén. Conviene la retirada. Los franceses optan por la retirada. Sus camiones de sitio son lanzados al Canal Imperial. Allí los dejan y huyen. La retirada es más o menos moderada. Palafox los persigue con 4.000 hombres. El 14 de agosto se puede dar por finalizado el primer sitio a Zaragoza. La victoria es total para los zaragozanos. Sobre el terreno quedan muertos 3.000 franceses. El precio que pagaron los zaragozanos fue de 2.000 víctimas. 5.000 muertos en el primer sitio de Zaragoza. Innumerables anécdotas. La noticia recorre toda España. Los aliados ingleses incluso prometen más fusiles para Zaragoza. La ciudad se ha convertido en la auténtica heroína de aquella guerra. Una guerra civil encubierta, por supuesto. Tenemos a esos líderes populares